estén con nosotros en un programa más de Caja de Herramientas. Es un gusto tenerle con nosotros en este espacio que ha sido creado para usted y para su familia. Mi nombre es Wagner Duarte, creo que este programa le interesa mucho, por favor no se lo puede perder. Yo soy Laura Vázquez, hoy estaremos hablando sobre cómo negociar permisos con sus hijos o con sus hijas. ¿Le ha sucedido a usted como padre o madre de familia que cada vez que su hijo le pide un permiso, surge un conflicto en su hogar? Incluso a veces escuchamos a los muchachos decir cosas como: no, yo prefiero pedir perdón que pedir permiso, porque con mis papás no se puede hablar. Definitivamente, esos son los temas que vamos a estar tratando hoy. Y para continuar con esto, ¿por qué no hacemos un trato? Contéstese esas preguntas y por favor, siga con nosotros acá en Caja de Herramientas. Ya casi volvemos. ¿Cómo negociar los permisos con los hijos? Ese es el tema que estamos tratando hoy acá en Caja de Herramientas. Y si usted se viene sintonizando, pues le estamos recordando que este espacio llega todas las semanas y tratamos de compartir con usted temas prácticos y cotidianos. Y ese es el tema de hoy. Para eso hemos invitado a la licenciada Isabel Chamorro. Ella es trabajadora social y también madre de familia. Y pues hemos tenido la oportunidad de trabajar con doña Isabel en muchos proyectos al lado del PAN y en todo nuestro país, aquí en Costa Rica, y pues quisimos invitarla para discutir este tema. Bienvenida, licenciada. Muy buenas noches, es un gusto estar aquí con ustedes dos. Muchísimas gracias. Para nosotros su experiencia, doña Isabel, es súper importante porque, bueno, como Wagner comentaba, le tenemos su punto de vista desde lo profesional, por todos los casos que usted tiene que atender y que ve cotidianamente, y también por su papel como madre, que me imagino que ha sido todo un reto llevarlo a cabo. Un reto y una gran satisfacción. ¿Qué es lo más difícil de enfrentar los permisos? Si nos ponemos a hablar definitivamente ya así como en el punto central del tema de hoy, ¿qué es lo más difícil a la hora de un padre de familia sobre los permisos de sus hijos? Yo creo que lo más difícil es establecer el equilibrio entre lo que debe ser y también entre los derechos que también tienen los hijos como tales de asistir a sus actividades. Y ese equilibrio, precisamente, entre la responsabilidad que tenemos como padres y madres de familia, de protegerlos, de brindarles su seguridad, pero también trasladarles responsabilidades a ellos, es lo más difícil. Es muy común que el asunto de los permisos sea una crisis en el hogar. Yo diría que no se torna en crisis si tenemos una serie de condiciones que tienen que haberse puesto desde que, parece mentira, pero desde que el niño empieza a desarrollar sus primeros años fundamentalmente, en cosas tan simples como pudiese pensarse, como por ejemplo a la hora de la comida. El chico que dice: no, de esto no como, de esto lo voy a tirar, hoy no quiero comer eso, me gustaría comer lo otro. O en el momento en que los niños empiezan a asistir a su institución educativa, quieren compartir con los hijos del vecino, con los hijos de la vecina, y entonces nosotros no ponemos condiciones. Entonces hay padres muy permisivos en cuanto a eso, y muchas veces, ¿por qué no decirlos? Por deshacerse un rato de los hijos, permiten sin ninguna condición, sin tomar ninguna medida, que sus hijos o sus hijas estén en las casas vecinas sin establecerle ningún límite. Entonces, eso es muy importante que se forje desde los primeros años de vida, para posteriormente tener condiciones que nos permitan también dialogar e ir trasladando responsabilidades a ellos. Eso que usted está tocando es muy importante, y a mí me llama la atención porque a veces incluso el asunto de los permisos hace conflictos de pareja. Entonces, desde su experiencia, ¿usted qué dice? ¿Qué es más difícil? ¿Ponerse de acuerdo con su pareja para ver cuáles son los permisos que se van a dar, o comunicar eso a los hijos? Bueno, ahí entra un tema muy importante, que es el tema de la relación de pareja. Claro. Porque en un hogar donde la toma de decisiones está concentrada solamente en uno de los cónyuges, es un hogar que no está funcionando adecuadamente. Es muy importante que la pareja se ponga de acuerdo previamente en cuáles son los permisos, cuáles son las concesiones, cuáles son los límites que se le van a establecer a los hijos, porque eso va a permitir que haya un enfoque similar, háblese con el papá o háblese con la mamá, esté uno presente o no esté el otro presente. No, y los hijos se aprovechan, ¿verdad? Los muchachos lo que dicen es:
voy a esperar que llegue mami porque mami yo sé que sí me da permiso, voy a esperar que llegue papi porque de todos modos mami anda de chiche. La verdad es que mami siempre se pone en ese patín, en esa historia tan rara, en ese ride tan extraño de unos adolescentes, ¿verdad? Y entonces voy a aliarme con mi papá, voy a aliarme con mi mamá para manejar los permisos. Yo creo que eso es muy importante y yo creo que hay que rescatarlo y mencionarlo y ser puntual en esto. Papás, mamás, si ustedes como pareja no se ponen de acuerdo a la hora de negociar los permisos de sus hijos van a sacar provecho. Y lamentablemente, cuando en una familia no hay claridad de los límites que usted está mencionando, las cosas se comienzan a alterar muchísimo. Pero sin embargo, también escuchándola a usted me pongo a pensar en ese montón de muchachos y muchachas que dicen, sí, está bien, en mi casa hay límites, pero mi mamá sigue creyendo que yo soy una muchacha de 9 años, yo ya tengo 22 y todavía no me da permiso para hacer las cosas. ¿Cuál es la diferencia entre poner un límite, o más bien se lo pongo de otra forma, cuál es la diferencia entre supervisar a un hijo y controlar a un hijo respecto a los permisos? Me parece que muchas veces se cae en el control, no en la supervisión. Creo que en eso es muy importante la edad de los hijos, porque no se le puede conceder responsabilidades y libertades y en igualdad de condiciones a un niño, por ejemplo, que tenga 10 años, a un adolescente que ya tenga 14, 15 años. Sus actividades, sus grupos con los que se relacionan son distintos y entonces eso hay que tomarlo muy en cuenta. Por otra parte, también hay que tomar en consideración el riesgo. No es lo mismo que un muchacho de 15 años pida permiso para ir a una actividad familiar o bien que pida permiso para ir a una discoteca, donde ya se sabe que no pueden ir a un centro donde se expendan licores, que hay una prohibición, y entonces eso pasa también porque a la hora de conceder un permiso, de negarlo o darlo en X condiciones, haya también un diálogo, una comunicación y una explicación que fundamente por qué el padre concede o no concede un permiso o por qué se concede bajo ciertas condiciones. Una vez hablábamos con usted, doña Isabel, y a mí me llamaba mucho la atención una frase que usted usaba, usted decía, es que en mi casa todos sabemos administrar nuestra libertad, y a mí eso me gustaba mucho porque me parece que es una manera de una comunicación muy fluida, ¿verdad? Y que todo el mundo pues obviamente se siente tranquilo y confortable en la casa. ¿Cómo hacer para que esa libertad pueda entregarse de una manera que la otra persona diga, sí, me están dando esta responsabilidad, yo voy a cumplir con estas y estas y estas cosas, y lograr, como dice uno, que los hijos no se les salgan del canasto? Mire, ahí muy importante a nivel de los padres de ser consecuentes entre lo que se dice y lo que se hace. Un padre o una madre de familia no puede o no debería, sí puede porque puede imponerlo, ¿verdad? Pero no debería, por ejemplo, establecer límites en cuanto a la hora de llegada de la casa si el papá o la mamá llegan en horas de la madrugada, o si el papá o la mamá llegan embriagados, o si el papá o la mamá se comprometen a que van a ir a una actividad, hablan con los hijos, los van a dejar con una persona y los hijos se dan cuenta que resulta que esa persona se tuvo que quedar más tarde porque ni el papá o ni la mamá cumplieron con aquello. Entonces, eso que usted decía pasa porque también en la casa hemos puesto una serie de condiciones, hemos dialogado con los hijos sobre lo importante que es una cosa, los riesgos que se corren. Hemos fomentado la unión familiar, o sea que hay espacios para la familia, pero también hay espacios para ellos, y hay espacios para mí como mujer, para mí como profesional, para mí como en otras actividades que llevo a cabo, pero también hay espacio para que mi esposo también tenga la libertad y no necesariamente todo el tiempo tenga que andar con mis hijos o conmigo, porque habrá espacios en los que él tiene que estarlo con sus compañeros, colegas, compañeros de profesión, y en otros, en el caso mío, en otros casos serán las actividades de nuestros hijos. Pero lo cierto es que no tenemos que andar controlando los de cada uno. Yo confío en mi esposo y yo confiamos en nuestros hijos, él en mí y mis hijos en nosotros. Entonces, cada uno tiene que administrar su propia libertad. Para algunos papás y para algunas mamás que nos están escuchando, eso es no así como, no, jamás, imposible, yo no puedo permitir eso, jamás. O sea, estamos en una cultura, doña Isabel, estamos en una cultura donde lamentablemente se promueve la sobreprotección. En Costa Rica
la familia que más prevalece es la familia sobreprotectora, incluso socialmente hablando es la que más se acepta. No significa eso que sea la socialmente sana, son dos cosas diferentes. Pero en Costa Rica estamos en una cultura basada en la sobreprotección, y eso es un elemento que a mí me preocupa muchísimo, porque cuando un muchacho, una muchacha crece en una familia de este tipo, lamentablemente no desarrolla la autonomía, la autoconfianza, incluso para tomar sus propias decisiones en su mundo y en su día a día. Entonces, lamentablemente, muchos papás no comprenden esto. Y el hecho de enfrentar los permisos siempre desde una perspectiva absolutista, donde no y punto, papi, pero ¿por qué no? Porque no, y ya se calla, yo soy el que mando en esta casa, no se dice nada más, punto. Yo creo que lo que esto origina en un muchacho a mediano plazo termina siendo más perjudicial. Son personas que incluso no desarrollan habilidades de negociación. Son hijos y son hijas que incluso cuando desarrollan sus relaciones de pareja asumen un rol similar al aprendido de sus papás, y al fin y al cabo terminan también teniendo esa posición de sobreproteger a su pareja, y es donde ahí se recaen los famosos celos que lamentablemente a muchas parejas hoy las tiene muy mal. Sí, yo creo que en ese sentido hay dos cosas. Hay una situación que no podemos desconocer, que es la inseguridad que ha habido en aumento en el país. Eso es un aspecto importante en la actitud también de los padres y madres de familia, pero también no podemos, hay gente que utiliza el asunto de que vamos a proteger, de que estoy por protección para controlar. Y entonces ahí es donde se hace un conflicto también. Yo creo que la familia, los padres de familia y uno mismo debe tener un plan de emergencia a diario, porque pensar en la situación de la inseguridad, que es un hecho en el país, significaría como que uno no tenga que salir a ningún lado, y todos tenemos que ir a la escuela, ir al colegio, ir a trabajar, y entonces lo que hay que hacer es un plan de emergencias, enseñarle al adolescente de que debe siempre procurar salir acompañado de otras personas, de que a la hora de tomar un taxi, por ejemplo, para regresar a la casa, lo ideal sería que lo pudiésemos ir a recoger, pero si no es así, si a la hora de tomar un taxi, que lo tome con otras personas, que anote el número de placa, que si puede decirle a otra persona a dónde se dirige inmediatamente, que va para su casa, y si es posible, coordinar con alguien para decirle, bueno, ya llegué a mi casa, para que en el caso de que eso no se haya dado, pues puedan avisar a sus padres de familia. O sea, en todo hay que tomar como una especie de plan de emergencia, los padres de familia tienen que saber a dónde van sus hijos, con quién van sus hijos, fijarse en el tipo de ropa que andan, por ejemplo, porque estamos expuestos a la eventualidad. Pero eso es distinto a, por ejemplo, decirle al muchacho, usted tiene que estar aquí a las 11, y si por alguna casualidad llegó a las 11:05 o 11:10, si aquello se hace un conflicto, pues me parece un poco de intolerancia también, porque todos podemos tener un atraso, más si se va a tomar un taxi, o si se va con otras personas que todavía no han decidido ir. Incluso a veces, perdón que te interrumpa, el asunto de la sobreprotección se empieza a solapar con los propios prejuicios, ¿verdad? Entonces utilizamos, no, es que la calle es muy insegura, porque simple y sencillamente cuando tal vez yo estaba en esa época, salía y no me portaba tan bien como mis papás hubieran querido, ¿verdad? Entonces, hacer esa diferencia, bueno, que simple y sencillamente el que un hijo vaya a un paseo, o que vaya a un lugar de diversión, de retiro, no significa que vaya a ir a jalarse tortas, como decimos comúnmente. Y ahora que mencionas eso, Laura, para la gente que no sabe, nosotros en el Centro para la Investigación de la Persona trabajamos talleres para padres, tenemos un módulo de trabajo que se llama Proyecto Legado. Pues resulta que hace un tiempo hicimos una investigación muy empírica, les escribimos a los papás en un instrumento situaciones, permisos que sus hijos solicitaban respecto a X o Y situaciones. Y había una pregunta que me llamó mucho la atención. Le decíamos a los papás, su hija de 15 años, hipotéticamente hablando, le pide permiso para ir a la playa con sus amigas. Y le decíamos, escriba por favor cuál es el primer pensamiento que usted tiene ante esta situación. El 95% de los papás y de las mamás escribían, mis hijos van a ir a tener sexo a la playa. De 5 opciones que les escribíamos, la mayoría de papás escogían la idea de que iban a ir a tener sexo. Cuando usted ve que un papá o una mamá parte de posiciones prejuiciosas, como lo está diciendo Laura, que tras de eso desde la psicología cognitiva se le llama pensamiento fatalista, de todas las opciones que tengo de pensamiento me caso con la peor, con la más catastrófica.
nos damos cuenta que definitivamente muchas veces entonces esto de los conflictos termina siendo un aspecto que genere crisis y que lamentablemente comienza a generar mucho resentimiento en los muchachos porque sienten como que sus opiniones, sus sentimientos no están siendo validados, y no estoy diciendo con esto tampoco que hay que dejarlos hacer lo que les dé la gana, no, por eso estamos hablando de los límites y por eso todo lo que usted ha estado exponiendo, pero entendamos que en medio de esto los límites también nos dan una oportunidad cada vez que los hijos lo solicitan para conocer los gustos de mis hijos, conocer las amistades que usted mencionaba, que es súper importante, conocer incluso qué es lo que mi hijo espera en cuanto a su etapa de vida, y es un elemento para conocerlo a los muchachos definitivamente. Y hay una cosa importante también con respecto a los límites o las condiciones bajo las cuales el papá o la mamá ha concedido un permiso, y es qué pasa si el hijo o la hija incumplió las condiciones que se dieron. Muy importante. Mucha gente acostumbra de que en el momento de que llegó o que cometió la falta, aquello es a gritos, aquello es una discusión, te dije. Y entonces esa no es un camino adecuado. Lo adecuado es que papá y mamá o el que esté o quien esté ejerciendo la autoridad, porque también tenemos que pensar en abuelitos, en tías que tienen o tíos que tienen a cargo o familiares y que están manejando también adolescentes, es sentarse con ellos y explicarles y hacerles ver que incumplieron con las condiciones bajo las cuales se dio el permiso, y si se establecieron sanciones con respecto a eso, pues hay que cumplirlas. Porque no se puede decirle a un joven o una joven, usted va a ir a esa casa, ahí es donde va a estar usted, ya sé con cuáles amistades, y resulta que después te das cuenta que no era con esa familia, sino que se fueron para una discoteca. Sí, mentira. Mentira, exactamente. Entonces el adolescente o los muchachos tienen que saber cuáles son las condiciones bajo las cuales se concede el permiso, cuáles son las sanciones y cumplirlas. Y que incluso no tienen que ser de una manera agresiva, ¿verdad? Es que no hace falta gritar, no hace falta que estemos peleando, no hace falta incluso recurrir a la violencia física para poner un límite o para aplicar un castigo, que es la parte que tal vez a veces nos cuesta un poquitito manejar, porque es manejar el enojo y la frustración y el susto que uno pasó cuando se dio cuenta que las cosas no se dieron como todos lo esperábamos, que eso es muy importante definirlo desde el principio. Como mamá, le hago una pregunta como mamá, ya no como profesional, ¿cómo aprender a confiar en los hijos en ese sentido? Bueno, ese es un riesgo que hay que correr, porque yo tengo hijos ya, los dos son mayores de edad, una recientemente mayor de edad, pero los muchachos tienen que pasar también momentos de prueba. Hay un entorno, nosotros como padres y madres no podemos andar todo el tiempo detrás de los hijos, pero si uno como padre o madre cumple con las recomendaciones. Tema, por ejemplo, de las relaciones sexuales. Bueno, hay que ver si los padres y madres de familia hemos hablado bajo qué condiciones se dan las relaciones sexuales, que son de otra índole, que no es andar apretando y lanceando, como dicen los muchachos, y entonces, pero ellos tendrán que tomar la decisión para decir no o para decir que sí. Y si la toman, saber cuáles son las responsabilidades que asumen, ¿verdad? Es que incluso sí, precisamente confiar en los hijos es confiar un poquito en lo que uno ha hecho, ¿verdad? En lo que uno ha sembrado. Y es lo que cuesta a veces soltarse ahí y decir, uy, sí, ahora toca poner a prueba si lo que yo estoy enseñando dio resultado. Porque precisamente una muchacha una vez me decía, si hay algo que a mí me duele es que me digan mis papás, es que sí confío en vos, pero no confío en los que están a la par tuya. Lo que le están diciendo es que si se expone a la influencia de las demás personas, pues que no va a tener la capacidad de tomar una decisión, y eso no es lo que estamos enseñando, o por lo menos no es lo que queremos enseñar. Entonces esa oportunidad de soltarlos y decir, pues es que se equivoque, porque puede ser que tome una decisión equivocada, pero de segundas oportunidades es lo normal. Sí. Licenciada, de verdad le damos muchísimas gracias por compartir con nosotros. Si hay algún muchacho ahorita que nos está viendo también en este programa, si bien es cierto el programa dirigido a padres de familia, quisiéramos decirle también algunas ideas muy generales. Nos gustaría que tal vez nos dé así como un breve comentario en cada uno de ellos. Voy a mencionar algunos puntos importantes. Por ejemplo, si usted es un adolescente, un joven, y usted está negociando permisos con su papá, ideas básicas. Número 1, por favor, busque el momento adecuado. ¿Qué me puede decir de eso? Bien rápido. Una idea, busque el momento adecuado.
que si el papá está muy enojado Ajá. o si el papá viene llegando de trabajar, no es el momento para pedir el permiso, ¿verdad? Y pasa también ¿por qué no? Un cariñito antes de pedir el permiso. O no salga frente a todos los amigos ejerciendo Sí. presión, ¿verdad? Exactamente. Segundo tips para los muchachos, segundo tips, tenga claro lo que va a pedir. Por supuesto que eso es necesario. No va a pedir algo que sabe de antemano que no se le puede conceder. Si es un menor de edad, no puede pretender ir a una discoteca, por ejemplo, donde venden licores. Muy bien. La otra cosa es que tengan claros los deberes y los derechos de los muchachos, porque no podemos nada más llegar y decir, es que yo tengo derecho a esto y esto y esto. Así es. Hay muchos muchachos que siempre, lo que lamentablemente me quedé pensando en esta frase, es cierto, hay muchísimos muchachos que siempre reclaman sus deberes, perdón, sus derechos. Yo tengo el derecho a esto, yo tengo el derecho, y sus responsabilidades muchas veces no las asumen. No es un asunto de derechos, sino un asunto de responsabilidades. Y por último, para los muchachos que nos están también acompañando en este programa, decirles algo que es sumamente básico. Si sus papás pierden el control a la hora de negociar un permiso, por favor, trate usted de mantenerse ecuánime, de mantener las cosas a un nivel tranquilo, para que entonces no abran heridas que después va a costar más difícil cerrarlas después. Doña Isabel, de verdad que un gusto, esperamos tenerla de nuevo aquí muy pronto. Muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Vamos a separarnos un momentitito y ya venimos con nuestras acostumbradas herramientas. Por favor, no se despegue de ahí. Bueno, estamos de vuelta en Caja de Herramientas en este último bloque del programa. Si usted hasta ahorita nos está sintonizando, pues le contamos que hemos conversado sobre cómo negociar permisos con los hijos y vamos a hablar sobre algunas ideas generales. Sí, hasta ahorita hemos estado básicamente como analizando, Laura, que definitivamente los permisos son una situación de crisis y de conflicto muchas veces en los hogares, precisamente porque no hay límites claros, y al no haber límites claros, lamentablemente esto hace que muchas veces los papás y los hijos no se puedan poner de acuerdo, y al fin y al cabo todo termina en una pelea que muchas veces termina siendo innecesaria. Así es que vamos a compartir con ustedes 5 herramientas que esperamos que le puedan ayudar a negociar permisos con sus hijos, y por favor apúntelas, busque un lapicero, busque una hoja para que le queden por ahí y después las analice más a profundidad. La herramienta número 1 dice que su hijo necesita saber lo que se espera de él. No pueden ser adivinos, usted necesita tener una comunicación fluida con ellos para que conozcan cuáles son sus expectativas, qué es lo que usted espera de ciertas situaciones, cómo esperaría que se comporte e incluso las principales preguntas o dudas que podrían surgir en una situación. Tómelo con calma, comuníquelo, dígalo y haga que ese ambiente sea de confianza. Herramienta número 2, por favor, establezca límites de manera proactiva. ¿Qué significa eso? Bueno, que usted como papá y como mamá no va a tener que esperar que su hijo llegue a solicitarle un permiso para que hasta ahí usted establezca límite. ¿Qué le parece si usted más bien de manera anticipada le comienza a contar a su hijo y a su hija qué es lo que usted espera de ellos, y así hace entonces que en el momento en que ellos vayan a solicitar un permiso, ya ellos tengan claridad incluso de qué tipo de permiso pueden solicitar y qué tipo de permiso no pueden solicitar. Pero eso sí, también tengamos algo bien claro aquí, y eso es tema de otro programa. Recuerde que una cosa es un límite y otra cosa es un capricho. Un límite es cuando hay una justificación y detrás de todo lo que usted quiere formar en su hijo es un valor. Un capricho simplemente es cuando usted parte de su supuesto y de sus prejuicios. Herramienta número 3, juegue de reportero o de reportera. ¿A qué me refiero con esto? Pregunte qué, cuándo, cómo, dónde, por qué, cuál es la motivación, pregunte todo, asegúrese de conocer todos los detalles para que su inseguridad también pueda bajar. Y ustedes, muchachos que están en la casa, cuando vayan a pedir el permiso, entonces también digan qué, cuándo, cómo, dónde y con quién, y digan la verdad, porque eso es lo más importante. Herramienta 4, por favor, papá, mamá, no confunda criterio con rebeldía. ¿Qué significa esto? Bueno, que hay hijos que tienen mucho criterio, y hay hijos que le dicen, papi, mami, es que lo que usted me está diciendo no me parece por esto y esto y esto y esto, y el hecho de que un hijo exprese lo que piensa no significa que es rebelde, significa que es una persona con suficiente criterio, y si usted más bien lo que hace es asustarse ante sus comentarios, lamentablemente usted es la que va a tener que cuidar sus argumentos. Y la herramienta número 6 es que usted siempre tenga presente que la prueba y el error son parte del aprendizaje. Es muy importante que tengamos en cuenta pues que somos humanos y que vamos a cometer errores y que nos vamos a equivocar. ¿Cuántas veces usted o yo no hemos tomado decisiones equivocadas? Sus hijos también lo van a hacer. ¿Que tiene que haber un castigo o una sanción por eso? Sí,
pero recuerde que lo importante es que haya una segunda oportunidad para asegurarnos de que se está produciendo un aprendizaje. Así es. Gracias por compartir con nosotros un programa más de Caja de Herramientas. Si se quiere comunicar con nosotros, lo puede hacer al teléfono 506-253-7575 o al correo electrónico cajaherramientas@gruposip.org. Esto ha sido un programa más de Caja de Herramientas, ideas que construyen tu mundo.